Gracias, Alberto. Quiero abordar dos temas fundamentales. El primero tiene que ver si es que se puede verificar la necesidad de que el país requiera, hoy, como se lo está planteando por candidatos que van a la segunda vuelta, que necesitamos una nueva constitución, que hay que convocar una constituyente. Y la pregunta que se hacen o nos hacemos los ecuatorianos, ¿necesitamos realmente una nueva constitución para reinstitucionalizar el país y adoptar un modelo o sistema político nuevo? Esta es la gran interrogante que quisiéramos despejarla con usted, mi querido Alberto. De forma categórica, digo que no es necesaria una nueva constitución, porque la Constitución de Montecristi tiene herramientas suficientes para construir una sociedad democrática. Tiene herramientas suficientes para enrumbar la economía en una dirección diferente a la actual, que como hemos visto, está provocando una serie de problemas en todos los órdenes de la vida económica. Por ejemplo, esta llamada austeridad, inspirada en la lógica fondomonetarista, el neoliberalismo, está generando un austericidio en lo social, en lo productivo, en lo energético, incluso en términos de seguridad ciudadana. La actual constitución de Montecristi tiene herramientas vigorosas para construir una nueva forma de organizar la sociedad inspirada en el buen vivir y no simplemente en acumulación material de bienes y en el individualismo a ultranza. Esta constitución tiene elementos vigorosos para construir un Estado plurinacional, Correcto. recuperando todos los valores y las culturas de los pueblos originarios. Ahora, la Perfecto, Alberto. pregunta que me hago es, Ahora, si no es la Constitución, si tiene herramientas vigorosas para consolidar un sistema político, la democracia, la garantía de derechos, un modelo económico redistributivo, socialmente justo, el respeto a los valores de los derechos de la naturaleza, si eso no es la causa del deterioro institucional que vive el país, ¿cuál es la causa? ¿Por dónde viene? bueno, ¿Dónde la causa encontramos? es otra. Lo que sucede aquí, Stalin, es que algunos actores de la vida política nacional, algunos representantes de los grandes grupos oligárquicos, de los grandes grupos económicos, en algunos casos quizás por ignorancia, pero la mayoría de forma intencional, confunden la Constitución, su contenido, con el resultado de las políticas que llevan distintos gobiernos y creen que todo es el producto de la Constitución. Eso sucedió con el correísmo y cuando apareció la fuerza esta anticorreísta, se hizo mucho más aborrecible la Constitución que se asumía que era un traje a la medida de Rafael Correa. Así La fue. Constitución no es mala por sí en ningún caso. Incluso un gobierno ético y democrático puede sacar provecho de una Constitución que no tiene elementos suficientes para una transformación. Pero la Constitución de Montecristi, más allá de algunos asuntos que habrá que revisarlos, lo reconozco de una manera paladina, la Constitución de Montecristi nos ofrece herramientas para la construcción democrática de una sociedad democrática. La Un Constitución gobierno de ético y, Montecristi, y democrático que usted ha planteado. no entendí la pregunta, Stalin, disculpa. Un gobierno ético y democrático puede hacer posible la consolidación de un sistema político, de una estructura económica, un Por fortalecimiento supuesto. institucional, pero sin embargo, ¿dónde se lo encuentra ese valor ético y democrático de los Ah, gobiernos? esa ya es otra pregunta. Bueno, Entonces ya no pero estamos hablando de la ya, Constitución. claro, ¿Ya? Y es que lo hemos entonces, entendido desde tu explicación, no es la Constitución. no, Entonces, por es lo supuesto que no. conductual, es lo ético. Bueno, el tema aquí es, en primer lugar, que tenemos que desarmar aquel discurso que se planteó desde los orígenes de la aprobación de la Constitución de Montecristi. No nos olvidemos que luego de la aprobación en las urnas por parte del pueblo ecuatoriano, el domingo 28 de septiembre del año 2008, sistemáticamente grupos vinculados a las viejas oligarquías, a las nuevas oligarquías, a los intereses transnacionales, comenzaron a trabajar para desmontar la Constitución de Montecristi. Eso tiene que quedar muy claro. A las pocas horas de vigencia de la actual Constitución, se violó la Constitución. Durante el correísmo se toleró que se metamorfosee
lo que era el Tribunal Constitucional en Corte Constitucional de Transición, algo que ni siquiera estaba establecido en las transitorias. El gobierno de Rafael Correa de esa manera permitió que ese tribunal se transforme en corte y consiguió un garante de sus políticas y un cómplice de las violaciones sistemáticas de la Constitución de Montecristi. Eso tenemos que decir de una manera muy clara, porque la Constitución de Montecristi, elaborada por demócratas, para gobiernos demócratas, éticos en esencia, termina transformándose en una camisa de fuerza fastidiosa para el expresidente Correa. Yo creo que esto no nos debemos olvidar, que con criterios honestos algunos personajes, pero otros, inspirados en intereses conservadores y oligárquicos, denigraron a la nueva constitución desde el principio. La gran tarea aquí es cómo poner en marcha esa constitución. Corregir algunos errores, sí, pero poner en marcha esa constitución. Correcto. Ahora, esa denigración a la Constitución. Se decía que se hizo una Constitución a la medida del gobernante en ese tiempo para el presidente Rafael Correa. Estaba Bueno, en su contenido y dentro de la Constitución crear ese leva o terno a la medida del presidente para concentrar poderes, no, o es una conducta de atropello del poder a la estructura constitucional. bueno, se ha dicho muchas cosas de la Constitución de Montecristi. Sí, sí. Se dijo ese mensaje que la Constitución fue un traje a la medida del Traje. presidente Rafael Correa, pero sistemáticamente Rafael Correa, al ser el primer violador de la Constitución, se dio cuenta que la Constitución le estaba incomodando y por eso estaba atropellando la Constitución. Y no nos olvidemos que en los últimos años de su gestión no se cansó de decir que la Constitución de Montecristi estaba llena de novelerías. Quedó muy lejos su discurso. Yo invito a que recuerde la gente Sí, sí, sí. el discurso de Correa agosto y septiembre del año 2008, cuando se arrancó la campaña para la aprobación en las urnas de la Constitución de Montecristi. Detalle importante, Stalin, detalle muy importante. Luego de una asamblea constituyente, es la primera vez que el pueblo ecuatoriano aprueba en las urnas el texto elaborado por los y las constituyentes. Esto es muy importante porque nosotros tenemos una larga historia constitucional, 21 constituciones, y en ese escenario nosotros vimos cómo el presidente Correa apoya la Constitución, daba vueltas por el país apoyando la nueva Constitución que iba a durar 300 años. Es La cierto. Constitución de Montecristi, un canto a la vida, la mejor Constitución del mundo, pero llega al poder, mejor dicho, se siente en el Palacio de Carondelet utilizando la Constitución y se da cuenta que es una camisa de fuerza para un caudillo, para una persona que no tiene talante democrático. Y en ese escenario, al terminar su gestión, Rafael Correa comienza a hablar de que la Constitución está llena de novelerías y comienza a puntualizar algunos aspectos claves que le incomodan. Por eso yo me pregunto siempre, ¿quiénes están planteando la necesidad de una nueva Constitución? ¿Por qué están impulsando una nueva Constitución? ¿Y para qué quieren una nueva Constitución? Y esas tres preguntas las planteo ahora en la actualidad. Vimos en la campaña electoral, en la primera vuelta, como gran parte de las candidaturas levantaron la tesis de una nueva Constitución. Había, por ejemplo, la candidata Andrea González que planteaba una solución dictatorial, porque hay que estar claros, Sí, ¿ya? sí. ¿Por qué dictatorial? Porque ella decía, conformaré una comisión a la que le encargaré la elaboración de la nueva constitución, una constitución que sin ella no tendría ideología alguna, lo cual es decir que no entiende absolutamente nada de lo que es una constitución. Pero el hecho es real y cierto que ahora Daniel Noboa, también presionado por el proceso electoral, levanta nuevamente la tesis de una asamblea constituyente para cambiar la constitución, demostrando que él tampoco entiende absolutamente nada del tema de la constitución y que eventualmente estaría pensando, eso hay que decirlo con claridad, en un camino que podría ser dictatorial. La constitución de Montecristi creo que es la única constitución ecuatoriana, este rato no tengo en la memoria, todas son, tenemos 21, que establece la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente para cambiar la constitución de forma íntegra. La constitución de Montecristi además establece, artículo 441,
la posibilidad de introducir enmiendas constitucionales. El artículo 442, reformas constitucionales, y el artículo 444 abre la posibilidad de una asamblea constituyente que puede ser convocada a través de una consulta popular, que puede ser convocada por las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, que puede ser convocada por el presidente o presidenta de la República. Hay que leer el artículo 444. Y también puede ser entonces convocada por la ciudadanía si conseguimos Iniciativa un ciudadana. 12% Claro. del registro de firmas del registro electoral. Ya, pero el asunto es el siguiente: se convoca a la Asamblea Constituyente, el presidente de la República, por ejemplo, Daniel Noboa, tiene que haber un referéndum, que el pueblo ecuatoriano diga, sí, vamos a una Asamblea Constituyente. Se elige los y las asambleístas que discuten y aprueban un nuevo texto constitucional, Otra y vez ese pasa. texto constitucional tiene que ser aprobado en un referendo con la Referéndum. mitad más uno de los votos válidos. Esta es una salida democrática para que aprendamos a respetar las constituciones. Las constituciones no están escritas en piedra, no son perfectas, las constituciones hay como mejorarlas, pero siempre con un ejercicio democrático. La pregunta que me hago yo, y esto es ya lo de fondo, ¿qué es lo que tiene detrás en su mente el señor Noboa, que está representando a determinados grupos oligárquicos? ¿Ya? Y en ese escenario yo veo con enorme preocupación que lo que podrían estar interesados es, por ejemplo, en construir una suerte de país empresarial a ultranza, extractivista y aperturista a ultranza. Para lograrlo intentarán, por ejemplo, Stalin, reintroducir el arbitraje internacional y la contratación por horas, que fueron bloqueadas definitivamente en la consulta popular de abril del 2024. ¿Ya? Recordemos que tanto el arbitraje internacional y la contratación por horas está prohibida en la Constitución de Montecristi. En ese escenario, entonces, el presidente Noboa trató de introducir eso y el pueblo le dijo que no. Pero en esa línea también podrían estar interesados en echar por tierra todas otras barreras que existen para firmar libremente, como que fuera una chequera, tratados de libre comercio. Sí. Y Buscarán abrir la también puerta también. estaría la prohibición que está en el orden constitucional, por ejemplo, de las bases militares, que hoy ha Este es traído otro nuevamente punto al que quieren, escenario. como dé ¿Cierto? lugar, aprovechándose de la angustia del pueblo ecuatoriano, quieren traer tropas extranjeras, lo cual minimiza el papel de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para disque combatir el crimen organizado. Y ese tema es fundamental, Stalin. Hay Claro. una declaración de un embajador de los Estados Unidos, creo que en el año 2015, fue publicada en la revista Vistazo, si alguien quiere leer en la revista Vistazo, un señor Chatham, embajador de Chapman, los sí. Estados Unidos, que cuando se despedía de Quito le preguntaron qué opinaba si el Ecuador necesitaba una nueva base militar como fue la base de Manta, establecida hasta el año 2009. Y él respondió que para combatir el crimen organizado ya no necesitan ese tipo de bases militares. Y entonces ahora la pregunta es, utilizando ese eslogan de que hay que combatir el crimen organizado, con lo cual estoy de acuerdo, pero no así, ¿ya? Se quiere entregar una base militar en Galápagos. ¿Para qué? ¿Y por qué? Esos son temas que también podríamos discutir y esa puede ser también otra de las intencionalidades. Sin lugar a dudas, más allá de esos temas, lo que buscan es abrir la puerta a una masiva privatización, incluyendo ya no solo los llamados sectores estratégicos, sino la salud y la educación. Ya, pero Tratarán está de prohibido, anular las consultas populares. pero está prohibido evidentemente hoy Está en la la Constitución prohibido, pero eso es privatización. lo que Han prohibido quieren. Esos son los elementos. eliminar eso. Igualmente, quieren anular las consultas populares, las consultas ambientales, las consultas previas, libres de informadas, desmontar el derecho a la resistencia, que era algo que le incomodaba mucho a Rafael Correa. Y luego, por supuesto, en todo este escenario, lo que querrán echar abajo son otras, en sus ambiciones, tendrán en su cabeza otros logros de la Constitución de Montecristi, la plurinacionalidad, los derechos colectivos, la soberanía energética y la soberanía alimentaria, todo Los lo que derechos tiene que ver de con la economía naturaleza. popular y solidaria. Claro. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con derechos fundamentales son los derechos laborales, los derechos de las mujeres, los derechos de la naturaleza. Yo Bien, creo que estos son no algunos tenemos, de ya, los ok, elementos. está clarísimo con todo tu análisis, Alberto, que la Constitución no ha recogido y recoge y tiene vigencia todos los aspectos de los derechos, los aspectos de la estructura de la organización del sistema político.
Es decir, no hay que tocarla, pero para evitar atropellarla, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque el atropello al orden constituido, mi querido Alberto, es constante y permanente. Bueno, el tema aquí es que la ciudadanía, todos y todas, tenemos que apropiarnos de la Constitución. Jaime Roldós Aguilera, el presidente Jaime Roldós Aguilera, decía algo que voy a graficarlo recogiendo la Constitución que la tengo a mi mano. Y yo tengo aquí la Constitución de Montecristi que aprobó el pueblo ecuatoriano mayoritariamente en las urnas. ¿Qué decía Jaime Roldós Aguilera el día 10 de agosto del año 1979, cuando se posicionaba en el Congreso Nacional, ahora Asamblea Nacional? Él decía, pensando en que hay que prevenir una nueva dictadura militar, salíamos de la dictadura más larga de la historia, que empieza con Velasco Ibarra, luego con el general Bombita y luego con el triunvirato. Él decía que en la mochila de cada soldado debe haber una constitución para que las Fuerzas Armadas sean constitucionalistas y no intenten romper el orden constitucional. Yo he sostenido, y repito en este momento, Stalin, que en el bolsillo de cada ciudadano, de cada ciudadana, debe haber una constitución, porque la constitución no es un libro muerto, tiene que ser una suerte de caja de herramientas para eso que ya he dicho, construcción democrática de una sociedad democrática. Aquí están nuestros derechos, está clarísimo, aquí están nuestras obligaciones. Está aquí clarísimo. están los mecanismos por los cuales podemos nosotros tener o no mejores condiciones de vida. Correcto. La Constitución es un proyecto de vida en común, no es simplemente un acuerdo entre los grupos oligárquicos para seguir manteniendo sus privilegios. Esta Constitución es transformadora. Lo que pasa, Alberto, y tú traes a colación ese momento histórico del expresidente Roldós, donde de alguna manera tomaba previsiones para efectos de una dictadura. Lo que pasa es que hoy ya las dictaduras ya no son con las botas y los sables, son dictaduras inclusive constitucionales. Ese es el grave problema. Ese es el grave problema. ¿Cómo evitar eso? ¿Cómo blindar ese procedimiento? Bueno, en este caso nosotros tenemos que tomar una decisión en las urnas del próximo 13 de abril y tomar una decisión. Esa es una oportunidad. ¿Cómo frenamos eso? Lamentablemente yo reconozco que ya no está la persona que me habría gustado enfrente de los destinos de la patria, que era el candidato indígena Leonidas Issa, que era la única persona que dejó al margen los insultos, las agresiones e hizo de su campaña no solo un ejercicio de alegría y optimismo, sino de propuestas concretas de soluciones. Pero eso ya pasó. Ahora tenemos que pensar que una cuestión es clara. Gane quien gane, el pueblo ecuatoriano tendrá que seguir organizándose a partir del día 14 de abril para seguir impulsando la lucha por sus conquistas fundamentales. Y una de las herramientas para garantizar eso es la Constitución de Montecristi. Defendamos la Constitución que aprobamos en las urnas. Por primera vez, insisto, luego de una asamblea constituyente, el pueblo aprueba la Constitución, porque el pueblo leyó gran parte de la Constitución y entendió el mensaje de la Constitución. Que luego le hayan violentado a la Constitución no quiere decir que la Constitución es mala, sino que la Constitución incomoda a quienes abusan del poder. Correcto. La Constitución, desde esa perspectiva conceptual, se convierte en un arma de combate para garantizar una estructura de un Estado democrático, de un Estado de Derecho y una vida democrática para el pueblo ecuatoriano. Así es, Stalin, exactamente. Uno puede ver cómo paulatinamente después del año 2008, a pesar de que no se les respetaba en su totalidad, las luchas de resistencia tienen como referencia, como bandera que les orienta la Constitución de Montecristi. Yo veo, por ejemplo, que en las comunidades donde se está resistiendo los avances del extractivismo, sobre todo minero, que fue impuesto a sangre y fuego en la época de Correa y que luego por la misma lógica se sigue expandiendo y sobre todo en el gobierno de Daniel Noboa, cómo la gente levanta los derechos ambientales, que son derechos humanos, y los derechos de la naturaleza en esa lucha, en ese enfrentamiento que es como David contra Goliat. Y es la onda que tiene David para vencer a Goliat, es la Constitución. Y por eso quieren quitarle al pueblo ecuatoriano su Constitución. Muy bien. Alberto Acosta ha estado con nosotros en un diálogo muy interesante. Análisis de lo que significa un ordenamiento constitucional y de lo que significa
la coexistencia del empoderamiento ciudadano respecto a ese ordenamiento constitucional. Hay que hacer lo propio, hay que hacer la nuestra, la Constitución, y defenderla, porque ahí están garantizados nuestros derechos. Pero es de doble vía, deberes, derechos y obligaciones. Es el Exactamente. contrato social que nos rige para que un tejido social pueda tener coexistencia y convivencia democrática. Gracias, Alberto, Así es, por haber estado Stalin. con Es nosotros. un contrato social para transformar, no para mantener, no para Perfecto. conservar, sino para introducir cambios que nos permitan una vida digna a todos los seres, humanos y no humanos. Muchas Gracias. gracias y muy Gracias buenos a ti, días. Alberto. Gracias a ustedes también, ecuatorianos, por vuestra sintonía. Nos despedimos hasta el día de mañana con más invitados y análisis de noticias. Cuídense.